¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Quería que me confirmen si me están escuchando. Sí, se escucha. Muy bien. ¿Y están viendo el PPT? Sí, Ah, ya, ok. Sí, sí, doctor, se ve. Muy bien. Les agradezco en primer lugar la puntualidad. Veo que han ingresado todos. Veo 16, 15 personas, incluyéndome yo 16. Ya me presenté, no creo que sea necesario hacerlo de nuevo. Quiero también agradecerles por entender de que tengamos que hacer esta clase en día feriado, porque pues las actividades están programadas semanalmente, ustedes lo saben, no se puede pasar, juntar con el siguiente laboratorio, es demasiado, serían 12 láminas, o sea, es un exceso, no hay forma de que sea didáctico aquello. Y en este día en que todo el mundo está descansando, ¿no? La gente se ha ido de viaje a otros sitios. Nosotros, los de medicina, los de ciencias de la salud, seguimos trabajando. Acostúmbrense porque esa va a ser nuestra conducta habitual, ¿no? Eh, Recuerden que los hospitales trabajan igual los días domingos, feriados, etcétera. Así que ya nos vamos acostumbrando desde ahora, ¿no? Entonces vamos a dar inicio a este laboratorio. Recuérdenme que al final tenemos que hablar unos minutos sobre el seminario, ¿no? Que está programado hoy día, pero a las más temprano. No tenía sentido, creo, hacer dos sesiones, ¿no? Aparte que hoy no hay seminario, ustedes lo saben, hoy solamente es eh, la distribución de grupos, explicar cómo va a ser la actividad y no era necesario hacer dos sesiones, ¿no? Para luego volvernos a reunir acá, ¿no? Entonces, por eso he hecho una sola sesión y vamos a empezar con las láminas que corresponden ver en este día, ¿no? En este primer laboratorio. ¿Alguna pregunta o duda que tengan, por favor? No tengan ningún problema en pedir la palabra en cualquier momento. De hecho, voy a pedir que colaboren, que participen en varios momentos de la actividad. Así que, por favor, tengan su micrófono abierto a la mano, o por lo menos a la mano para abrirlo, para poder participar, ¿eh? Ok, empezamos entonces. Este primer laboratorio no se centra tanto en el diagnóstico de la enfermedad, me escuchen bien eso, sino en el tipo de muestras que se reciben en patología. Ya hemos visto en la clase teórica que recibimos varios tipos de muestras, desde muy pequeñita hasta un cadáver entero. Entonces, ahora vamos a estudiar algunas de estas muestras y la forma en que nos llegan, el tamaño que ostentan y cómo tenemos que utilizar esas muestras para hacer diagnósticos. Por ejemplo, esta primera lámina que ven se llama biopsia endoscópica. En la guía habrán visto que tiene también otro nombre al costado, ¿no? Gastritis crónica. Bien, cualquiera de los dos nombres vale si se trata del examen, ¿ya? En el examen se les va a pedir, por ejemplo, que mencionen el diagnóstico de la lámina y pueden poner tranquilamente biopsia endoscópica. Es válido. Si ponen gastritis crónica, también es válido. Si ponen los dos, también es válido, obviamente, ¿no? Eh, estas muestras son obtenidas a través de endoscopios que ya les comenté en teoría, que son equipos especiales con los cuales se ingresa a vísceras huecas, estómago, esófago, vejiga, colon, qué sé yo. Y desde allí se obtienen biopsias usualmente muy pequeñas, fragmentos de tejido de 1 milímetro, de 2, raramente de 3 milímetros y que son suficientes si son bien tomadas para hacer un diagnóstico patológico. Vamos a continuar acá con el siguiente slide. Miren, aquí arriba a la izquierda están viendo a un colega, a ustedes van a ser colegas pronto, que está realizándole un procedimiento endoscópico a una persona que está en decúbito lateral izquierdo, está sedada, miren que está con los ojos cerrados, y está introduciendo vía boca un equipo flexible, que es un endoscopio, y que, como van a ver acá, ingresa
por la boca, esófago, se va todo el estómago, puede pasar hasta el duodeno prácticamente, incluso la primera porción del intestino delgado, pero no más. ¿Ya? En la endoscopía superior, hasta ahí nomás se llega, ¿ya? El esquema, ¿no? El doctor está observando en la pantalla todo lo que está viendo, es decir, el equipo lleva en la parte anterior una fuente de luz, lleva una fuente de visión para ver, lleva un canal para irrigar con líquido si quiere limpiar alguna zona del estómago, lleva otro canal para que pueda pasar la pinza de biopsia y sacar una muestra del órgano que está observando. Todo eso lleva ese equipo, es muy complejo, muy complicado, iba a decir, muy complejo y de gran tecnología ahora, son realmente equipos muy sofisticados, ¿no? Bueno, la cosa es que si acá encuentran una lesión con algún diagnóstico de sospecha de cualquier enfermedad, el gastroenterólogo obtiene una muestra, o dos, o tres, o cinco, o seis, las que quiera. Repito, son muy pequeñas. Y aquí abajo a la izquierda y a la derecha están viendo la imagen endoscópica de dos personas distintas, de dos estómagos diferentes. Acá un estómago en donde se ven los pliegues, como ven ustedes, de un color rosado pálido. Esto que están viendo aquí es el mismo endoscopio, acá, que se está mirando a sí mismo. Es decir, imaginen que este extremo anterior se ha dado la vuelta, ¿no? Y se está enfocando hacia sí mismo, ¿no? Se está mirando a sí mismo, ¿no? El endoscopio está mirando el fondo del estómago y de pasadita se observa a sí mismo, ¿no? En cambio, esta otra endoscopía muestra un estómago con un cambio evidente, ¿no? Los pliegues acá son más anchos, el color acá es rojizo, y si miran con cuidado, miren la flechita verde, miren, hay puntos de sangrado, muchos, cientos, tal vez miles, ¿no? Esta sería una imagen muy típica de una gastritis aguda. En cambio, esta de acá, que parece normal, podría ser tranquilamente una gastritis crónica, que casi no da ningún cambio así endoscópicamente, y por eso hay que sacar la biopsia igual, ¿no? Entonces, dos extremos de imagen endoscópica que ustedes deben conocer para enfocarse en el tipo de muestra que vamos a estudiar, ¿no? Insisto, alguna pregunta, no tengan ningún inconveniente en hacerla, ¿ya? Sigo avanzando entonces. Fíjense el campo microscópico que mide en promedio 5 milímetros, es decir, medio centímetro. De aquí, de un lado, el diámetro sería 5 milímetros. Por lo tanto, miren, estas biopsias miden entre 1 y 2 milímetros nomás. Son muy pequeñas. Sin embargo, repito, son suficientes. Aquí hay tres. Y en el siguiente slide ven tres más, son diferentes. Al paciente le sacaron 6 muestras y ahí están las 6 muestras en esta vista inicial, ¿ya? Luego, obviamente, uno se va acercando y vamos a ver la imagen histológica. En este nivel tengo que recordarles que una, una costumbre sana en ustedes va a ser el que revisen antes del laboratorio respectivo, revisen los detalles del órgano, por lo menos los detalles histológicos, ¿no? Del órgano que vamos a estudiar. Se me ocurre, la próxima semana, si vamos a ver una lámina, no sé, de próstata, pues lo ideal sería que antes de ir al laboratorio hayan dado una revisadita a la histología de la próstata. Si pueden, también a la anatomía, por supuesto. ¿Por qué? Porque patología no es otra cosa más que encontrar los hallazgos anormales. Cuando uno conoce lo anormal se ve a simple vista, es decir, no requiere mayor esfuerzo. Pero si yo no me acuerdo lo normal, difícilmente voy a ubicar lo anormal, ¿entienden? Yo siempre les pongo un ejemplo muy tonto puede parecer. Les digo, las personas tenemos dos brazos, ¿no es cierto? Todos. Y si algún día viene por ahí alguien con tres brazos, dos brazos en el lado derecho, nos damos cuenta al toque, ¿no es cierto? Bueno, pues así de simple es. Cuando sabemos histología, encontrar lo patológico es sencillísimo, ¿ya? Pero si no sabemos histología, se nos hace muy difícil aprender patología.
Voy a recordarles, por ser primer laboratorio, voy a recordarles algunos detalles de histología para que esta lámina sea aprovechada al máximo. El estómago tiene cuatro capas histológicas, ¿se acuerdan? La mucosa, la submucosa, la muscular propia y la serosa. Las biopsias endoscópicas usualmente solo constituyen la mucosa, es decir, nunca toman mayores muestras más profundas, ¿no? Basta con la muestra de la mucosa. Ahora, si analizamos esta mucosa, la mucosa a su vez tiene tres partes o tres elementos. El primero es el epitelio, que puede ser epitelio de superficie, que lo estoy mostrando en este momento, epitelio de superficie, un epitelio cilíndrico simple, y ven las células cilíndricas en una sola fila, y un epitelio glandular, o si quieren, un epitelio profundo. ¿Ven? Ahí están las glándulas. Con el detalle de que este epitelio superficial se continúa directamente con el epitelio glandular. El epitelio cambia, por supuesto, las células son distintas, cambian, pero es la misma línea del epitelio que siendo superficial se hace profundo, forma la glándula, se da la vuelta y otra vez aparece en la superficie, sube, luego vuelve a bajar y se encontrará con su glándula, da la vuelta y se continúa ahora con la parte superficial de nuevo. Y siempre estamos en ese subir y bajar y cambiar de epitelios. Arriba hay un tipo de células, abajo hay otro tipo de células. Estas células, por ejemplo, de acá abajo, son las células parietales, las que se parecen a esta, parietales, y las otras son las principales. Y eso me dice que esta mucosa es del cuerpo o del fondo del estómago. Recuerden histología. Si fuera del antro del píloro, estas glándulas serían diferentes, serían glándulas antropilóricas, completamente distintas, pero igual se continuarían con el epitelio de superficie, como les he dicho hace unos minutos. Primer componente entonces, epitelio. El segundo componente es un espacio que está entre una glándula y otra, es decir, entre una glándula y otra. Este espacio se llama lámina propia, también se llama corium, recuerden histología, y ese espacio es muy importante porque allí empiezan a aparecer algunos elementos extraños en muchas enfermedades. Normalmente en este espacio o no hay células inflamatorias o hay una o dos, muy poquitas, lo mínimo posible. De hecho, lo ideal es que no haya ninguna, pero se considera que hasta uno o dos por campo pueden haber. Pero cuando, como en este caso, miren, hay un montón de células inflamatorias, contando a primera vista, 1, 2, 3, 4, 5, no sé, habrán 30 células. Eso ya es patológico. Lo normal es que no hayan, o sea, muy poquitas. Aquí hay un montón. Igual acá, igual aquí, igual aquí, igual aquí. Es decir, hay células que no deben estar allí, células inflamatorias que no deben estar allí. Primer componente, el epitelio. Segundo componente, la lámina propia. Y el tercer componente, la mucosa, está acá abajo. Es una franja delgada de músculo liso. ¿Se acuerdan? La famosa muscularis mucosae. O muscular de la mucosa. No confundir con la muscular propia, que está mucho más abajo y es mucho más gruesa, ¿no? Entonces, con este recuerdo de la histología, les debo empezar a decir, o a confirmar, o a repetir mejor, que lo único patológico en esta lámina es esto que estoy mostrándoles. Estas células que están aquí, varias, más o menos 30, o estas de acá, como les dije, o estas de acá, o estas de aquí, o estas de acá, que están en un lugar que se llama lámina propia y que no deberían estar allí. ¿Ya? Las células inflamatorias, la inflamación tiene un sufijo en medicina que se llama es itis, ¿se acuerdan? Todo lo que termina en itis es inflamación. Y el estómago tiene un prefijo que se llama gastro, por lo tanto, si junto gastro con itis, sería gastritis. Y ya tenemos, fíjense, el diagnóstico inicial de esta lámina. Ahora, la gastritis puede ser por células inflamatorias de la
crónicas o células inflamatorias agudas, o si quieren, pueden ser células de la inflamación crónica o células de la inflamación aguda. Las células de la inflamación aguda son los polimorfonucleares o neutrófilos. En cambio, las células de la inflamación crónica son estas que estamos viendo, las células plasmáticas que estoy mostrando aquí o los linfocitos que estoy mostrando acá. Por lo tanto, si son células de inflamación crónica, la gastritis necesita otra palabra diagnóstica, gastritis crónica. Y ya está, y estaría el diagnóstico. Así de simple pueden ser algunos diagnósticos en patología. A veces hay un solo criterio, a veces hay dos, a veces hay 10 y 20, pero cada enfermedad tiene su propia imagen microscópica. En este caso, bastante simple para empezar el curso. ¿Alguna pregunta? Por favor, me la hacen. Fíjense, nos acercamos un poquito más para volver a ver, miren, el epitelio de superficie cilíndrico simple. Y este mismo epitelio, ya saben, se continúa con este epitelio de abajo, miren, células parietales, células principales, formando el epitelio glandular, o si quieren, epitelio profundo. Y entre una glándula y otra glándula está la famosa lámina propia o corion, y ahora sí de pronto ven mejor las células. Miren, esta célula que estoy mostrando aquí, con el núcleo a un lado y el citoplasma al otro, es una célula plasmática, un plasmocito. Y estas células que estoy mostrando ahora son todos linfocitos. Por lo tanto, esas células son de inflamación crónica y el diagnóstico es gastritis crónica. Si estas células que están aquí no fueran linfocitos y células plasmáticas y fueran polimorfonucleares, ¿cuál sería el diagnóstico, jóvenes? Gastritis aguda. Así es, sería una gastritis aguda. Y si hubiera una mezcla de ambos, podríamos decir que es una gastritis crónica reagudizada, algo que también existe en medicina, Como ven, patología es igual que cualquier especialidad médica. En cualquier especialidad médica uno busca criterios alterados, criterios patológicos, signos, síntomas, una radiografía que me indique algo, un hallazgo en la sangre, en la orina, en las heces, en fin. Y al final, juntando toda la información que nos brinda el paciente y los métodos diagnósticos, les ponemos nosotros nuestro diagnóstico definitivo. Ese es el trabajo de todo médico en cualquier especialidad eh, se- a la que se dedique. Y en patología es igual, junto esta información morfológica, también junto a la información clínica, el paciente me envía en su solicitud qué molestias tiene, dónde le duele, qué tumor, qué bulto tiene, dónde lo tiene, etcétera. Y nosotros viendo eso, viendo la edad, viendo la epidemiología, todo lo que le hemos dicho en la teoría, soltamos nuestro diagnóstico basado en evidencias, evidencias que están en una lámina histológica o en la macroscopía y que nos permiten llegar al diagnóstico definitivo. ¿Mm? Así es la medicina, así es patología. Esta es la parte profunda de las biopsias que nos han enviado y solo para mostrarles que son glándulas muy bonitas estas, ¿recuerdan? Las glándulas corporofúndicas, las que producen el ácido clorhídrico. De hecho, estas células, las parietales, son las que producen el ácido clorhídrico, ¿se acuerdan? Eso lo han estudiado en histología ustedes. Y las otras son las células principales, ¿no? Producen factor intrínseco, etc. ¿Ven? El mismo epitelio de arriba se profundiza y forma estas glándulas. Cambia el epitelio, pero es la misma línea epitelial. Y entre una glándula y otra, este espacio, ya saben, se llama lámina propia. ¿Mm? Lámina propia. O nos acercamos un poquito más a la parte baja y nos damos cuenta que abajo, fíjense, también hay células inflamatorias. Linfocitos, miren, los estoy mostrando. Linfocitos metidos abajo. ¿En dónde? En la lámina propia. Entre una glándula y otra glándula. Recuerden, esa es la lámina propia. Hay montones, ¿no? Claro, hay otras inflamaciones que tienen más todavía. Así que a esta, en realidad, la inflamación es leve. Es una gastritis crónica. A secas. Podríamos ponerle gastritis crónica leve también, ¿no?
Pero vamos pasito a paso con ustedes que están empezando. Entonces, esa es la primera lámina que vamos a estudiar. Y me gustaría explicarles un detalle, ¿ya? En, en un laboratorio presencial, la mecánica es diferente. En un laboratorio presencial, como serán los siguientes, yo voy a hacer la charla, voy a exponerles 6 PowerPoints uno después de otro, ¿ya? En el ecran, etcétera. Vamos a conversar sobre eso, ustedes van a opinar, van a mirar, les voy a mostrar célula por célula lo que tienen que ver. Al terminar toda esa charla que dura más o menos una hora, yo les voy a dar las láminas y los microscopios. Bueno, el técnico el encargado, el señor Troncoso, les va a dar el material para que ustedes realicen su laboratorio y puedan ustedes con sus propias manitos y sus propios ojos encontrar esas imágenes que les he mostrado en la pantalla y que son tomadas de las mismas láminas, ¿no? Entonces, repito, se pasa los 6 PowerPoints y luego les dejo las láminas para que ubiquen las lesiones. Yo me quedo en el laboratorio ante cualquier pregunta o ayuda. Pero en este laboratorio virtual, el mecanismo es distinto porque no es tan lógico que les muestre las 6 láminas primero y después las 6 PPT primero y luego las 6 láminas al final, ¿no? Así que en este caso vamos a ir exponiéndoles primero el PowerPoint y a continuación, en este momento, la lámina de la cual hemos hablado, ¿sí? Este fue el mecanismo que usamos durante la pandemia. Recuerden que hubieron 4 ciclos, 2 años completos, 4 ciclos que llevamos el curso de manera virtual. Entonces tuve que tomarle foto a todas las láminas con gran aumento, con gran peso, para poder mostrarles muy de cerca las imágenes que van a ver ahora y que no vayan a extrañar o no prepararse adecuadamente en ese momento de pandemia. Ahora, por el feriado, estamos retomando por única vez, espero, esta forma, ¿no? Porque tiene ventajas y tiene desventajas, ¿no? Em, Vamos a ver. Entonces, de una vez pasamos a ver la lámina propiamente dicha. Esta es la lámina uno, como ven. Se dan cuenta que hay uno, 2, 3, 4,